Camilo Medina ha estado conmigo ya hace un año y medio, no sé, cuando le conocí con sus deseos de trabajar conmigo. Algún día se comunica y dice, quiero, lo deseo. Yo por usted trabajaría gratis. Asunto que nunca cumplió con esa cobradera que tiene. Trajo su conocimiento, lo ha venido desarrollando. Cuando lo conocí trabajaba en Google y es experto, perdón, por decir experto, tiene suficiente conocimiento en el control parental. Ayuda a familias que están pasando en tiempos de educación de sus hijos adolescentes para poner salvaguardas en sus dispositivos eléctricos, electrónicos, dicta conferencias, conoce muy bien la tecnología, ama a Dios, tiene una hermosa familia, su esposa Lady con sus dos hijos. De hecho, ellos educan a sus hijos, si tienen además preguntas con el homeschooling, y quieren ser informados al respecto. Lady es una dirigente a nivel aquí de Latinoamérica acerca de lo que tienen que hacer las familias con el homeschooling y les pueden orientar en estos casos. En esta cuarto escuela para padres quisimos que él nos diera una clase y nos pudiera enseñar acerca del control parental. Todos los padres nos enfrentamos a ese reto de algún día nuestro hijo entró a una página de pornografía o a una página de juegos ilícitos o a ver cosas escabrosas en la internet. Eh, como ustedes se dieron cuenta, hablamos acerca de el manejo de la tecnología. Bueno, ahora necesitamos conocer algo de tecnología para saber cómo podemos poner un cortapisa, o sea, poder poner una limitante suficiente para que nuestros hijos no caigan, no abran puertas que no es conveniente para sus vidas y cómo nosotros los padres podemos ayudarlos en esto. Así que con ustedes les dejo a un tal Camilo Medina. Luego que él termine, yo voy a cerrar ya la parte final de la escuela para padres. Así que Camilo, tienes la palabra. Muchas gracias, Pastor. Muy buenas noches a todos. Espero se encuentren muy bien. Bueno, empecemos. Primero que todo, yo creo que muchos se preguntan por qué este man está aquí hablándome y quisiera contarles un pequeño espacio, como ya el pastor hizo una breve introducción, pero en un pequeño espacio de 3 slides, el por qué estoy yo aquí. Y todo comienza con esta foto. Estoy aquí por la gracia de Dios y para su gloria. La verdad es que yo llegué a los caminos del Señor a los 25 años con una perspectiva muy errada de la vida y con mi familia completamente destruida. Cuando yo llegué tenía 25 años, mi hijo tenía 3 años, mi hija estaba con 9 mesecitos, entonces estábamos súper mal. Yo tenía perspectivas que para el mundo están bien y fue un giro completo de la vida, del propósito y le doy la gloria a Dios porque hoy puedo gozarme de ese par de locos que llamo familia y vivir para el servicio de Dios. Y parte de lo que hago es esto. Como decía el pastor, hacemos homeschool, tenemos una comunidad de familias que educan en casa. Desde el 2019 he tenido la oportunidad de ayudar a personas a implementar herramientas de control parental. Llevamos varias sesiones de escuelas de padres que hacemos en diferentes organizaciones, iglesias, colegios, empresas. Y todo empezó con ese cambio de camino. Mi sueño antes era trabajar en Google, llegué a ese sueño y ya les voy a contar qué cambió. Pero lo principal es esto, es la familia. Esta es mi familia, pero tu familia es tu core principal, lo que te motiva y quiero que pienses en dónde estás hoy y cómo lo estás haciendo para involucrar a tu familia y para compartir tiempo con ellos, porque no siempre fue así para mí. Esto es otra fase de mi vida que cuando yo llegué a la iglesia venía de tener un equipo a cargo, liderar un gran equipo y terminé haciendo aseo en la iglesia. Dios probándome, moldeándome y empecé a ver dificultades. Empecé a ver que mucha de la gente que iba a la iglesia a servir dejaba a sus hijos en un teléfono móvil y se iba a servir y yo era el del aseo. Obviamente
con esos problemas de ego, de orgullo, yo de por qué estoy aquí. Fue hasta un proceso difícil, pero hoy digo hermoso. Y empecé a ver una necesidad. Muchos padres no sabían cómo cuidar a sus hijos en Internet y por allá en el 2019 nace la idea de crear un podcast, Internet Seguro Podcast, que está disponible en plataformas y pueden ir a escuchar. Y empezó así, en un baño. Ese era el baño de un apartamento que no estaba en uso, pero era un baño donde teníamos el único espacio para hablar. Ahí estamos en una mesa que estaba sobre el inodoro, dos micrófonos ahí muy artesanales que nos prestaban incluso porque ni eran nuestros. Ahí está Jualo, que era mi co-host en el podcast, y Pacho, el de sonido, si lo escuchan en algunas transmisiones, veíamos ahí todo. Al lado derecho mío estaba la ducha y era solo en audio y ahí teníamos un montón de cajas, cobijas. Y a mí me parece bonito ver esa foto porque es una oportunidad nueva que Dios me ha dado y que nos dio para impactar vidas, para transformar. Eso pues obviamente abrió un montón de puertas. Se empezó a abrir una oportunidad de ir a colegios, de ir a diferentes fundaciones, organizaciones, iglesias, a llevar nuestro mensaje. Y no era un mensaje de pon un control parental. Hoy vamos a ver qué hay más allá de ese mensaje de controles parentales. Pero era hablarle a los papás y devolverles esa perspectiva que muchas veces se ha perdido de tú eres la autoridad, tú eres la guía de tu hijo, tú estás ahí, involúcrate en la vida de tus hijos, como lo dice el pastor, que lo dice la esposa del pastor, que se lo escuchó una señora. No debemos entrar en el mundo de nuestros hijos, debemos permanecer ahí para cuidarlos. Y ahí nació este propósito, ayudar a las familias, porque casi perdí mi familia y Dios me dio una oportunidad. Y entonces, claro, logré entrar a Google. Era mi sueño. Entré a Google, entré a trabajar, pero ya venía con un paradigma diferente. Ya empecé a ver el trabajo y la familia de una forma diferente a como la veía antes. Y como decía el pastor, dejé de trabajar en Google para trabajar con él. Lo busqué para trabajar con él, porque sentí que Dios me dijo que quería que trabajara con él para capacitarme para trabajar con las familias. Entonces dejé el trabajo de oficina y empecé a viajar, a aprender. Alcanzamos a trabajar 2 años viajando, yendo a diferentes lugares. Cuando yo llegué al equipo del pastor José Ordóñez, empezamos a hacer los podcasts que hoy van en el episodio 400 algo. La primera escuela de padres hicimos, la parte técnica detrás apoyándola yo, el sitio web José Ordóñez Cristiano, e íbamos a diferentes lugares, teatros. Ese es el teatro, creo que era de Santa Marta, full, total, de familias que fueron a ver un show de humor y terminaron riéndose un montón, pero llorando, confrontadas y decidiendo luchar por sus hogares y sus matrimonios. Y aprovecho este slide para honrarte, pastor. Gracias. Gracias por permitirme trabajar a tu lado, por permitirme aprender todo lo que he podido aprender a lo largo de estos años, por tu amistad, por tu guía, por tu consejo a ti, a tu esposa, a tu familia, por el ejemplo que son. Y deseo lo mejor en estas nuevas etapas, ¿no? En tu proceso de ministerio de construcción de cabañas, que ahorita voy a hacer una mención de eso y me parece muy hermosa la visión que Dios te ha dado. Gracias. Gracias por todo lo que has hecho. Y los que están aquí de pronto vieron la transmisión que hicimos ayer hace 8 días, el jueves antepasado, donde yo salí en compañía con el pastor en esa transmisión. Él dijo, nuestra primera y última. Y eso suena, pero sí, públicamente lanzó ya hoy mi ministerio y es lo que sigue. El siguiente slide es, ha llegado el momento de hacer público Todo Inicia en Casa. Desde el 2019 Dios, junto con mi esposa, nos dio esa visión de trabajar con las familias, de impactar, y más adelante les voy a contar qué es Todo Inicia en Casa, pero es el ministerio desde donde nosotros vamos con mi familia a ayudar a otras familias a partir de lo que pues Dios ha hecho a través de nosotros, nos ha permitido aprender, prepararnos. Así que empecemos. Todos empezamos con algo así, algo, pues, no me refiero al niño, algo así. Ese es mi hijo, yo tenía 20 años
y me enfrenté a esa situación. Por eso lo que acaba de decir el pastor de noviazgo, tómenlo en cuenta, recomiéndeselo a sus hijos, porque mi noviazgo fue sin límites y todo eso, pero incluso hasta en eso Dios ha sido glorificado porque nos ha permitido hoy, después de tanto dolor, tantos años, estar aquí con experiencias positivas y negativas, diciéndoles no se aparten de los caminos de Dios. Pero en esta foto yo que vi, cuando yo vi esa criaturita por primera vez, yo decía, wow, no estoy preparado para esto. Muy pocos se preparan para ser padres y enhorabuena por ustedes, los felicito por estar aquí un viernes a esta hora, después de una semana tan larga, invirtiendo en su familia. Es lo mejor que han podido hacer. Obviamente nos quedamos cortos en todas las herramientas que les podemos suministrar, pero lo que les hemos podido dar a lo largo de esta escuela, llévenlo, pónganlo en práctica y van a ver los resultados. Pero bueno, devolvámonos al año 2011, alejado de Dios y enfrentándome a este pequeño reto de ser padre. Y sin un manual, no sabía qué hacer. Yo, ¿cómo hago eso? Pero Dios es hermoso. Pero fíjense, vean, ahí estaba yo, creyendo que sabía y poniéndole a mi hijo acceso a tecnología a muy temprana edad, cosa que no recomiendo. Los bebés no deberían utilizar eso. Hoy lo recomiendo, no lo hagan. Pero pues pocos nos preparamos, pero ese era yo, hasta que Dios pues cambió mi destino y esa era como mi introducción. Gracias por escucharla. Ahora quiero presentarles algo que si ustedes le prestan atención y lo ponen en práctica, va a cambiar por completo la forma en la que ustedes educan a sus hijos y créanme que va a afectar a sus futuras generaciones para la gloria de Dios. Silencio dramático. Vayamos a la palabra de Dios. ¿Qué dice 2 Timoteo 3, 16 y 17? Y lo hemos repetido en esta escuela varias veces. Lo voy a leer. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Papás, tenemos tremendo, y el pastor lo ha dicho todos estos días, tremendo tesoro en la palabra de Dios. Y cada vez más las distracciones, los afanes, el entretenimiento, la dopamina que todo esto nos genera, nos aparta de utilizar la herramienta de la palabra de Dios. Y vamos a usar a lo largo de este espacio que se me ha permitido, vamos a usar la palabra para ver algo que, como les digo, va a poder transformar las vidas de sus familias, de sus hijos y de sus generaciones. Y quiero mencionar 3 puntos importantes aquí. El primero es el trabajo que nosotros como padres debemos hacer al cuidar el corazón de nuestros hijos. O sea, Dios nos dio una tarea. Si nosotros miramos Proverbios 22:6, dice, instruye al hijo en el camino correcto y cuando esté viejo no lo abandonará. Es un proverbio. Pero también Deuteronomio 6 dice, háblale a tus hijos esto en todo momento. Y todos estos versículos se los menciono porque ya los hemos utilizado el pastor a lo largo de toda esta escuela y a lo largo de todos los eventos que vamos a hacer de familias. Y yo aquí quiero destacar algo y es, cuida el corazón de tu hijo. Nosotros somos guías de nuestros hijos. Nosotros hemos recorrido un camino y estamos ahí durante un tiempo que se pasa muy rápido. No recuerdo quién dijo esta frase, pero es más o menos así. En la crianza los días son largos, pero los años son cortos. Yo hoy veo a mi hijo, 13 años, ya casi me pasa de estatura. Y yo digo, wow, ¿a qué horas pasaron 13 años? En 5 años este man es adulto. Wow, está pasando el tiempo muy rápido. Pero Dios me permitió, para su gloria y gracias a Él, no por mis habilidades o dones, cambiar de rumbo. Y el pequeño Juan, mi hijo, tenía 3 años cuando tomamos este rumbo y fue muy buena decisión. Lo mejor que nos ha podido pasar.
Entonces, ¿por qué tenemos que cuidar el corazón de nuestro hijo? Porque de él mana la vida, porque todas las cosas provienen del corazón. Si nosotros leemos en Romanos, dicen que los entregó a las pasiones de su corazón y a los deseos de su corazón. Tenemos que cuidar qué dejamos entrar a nuestro corazón y qué sale de nuestro corazón. Cuando el pastor hablaba que día de corazón, pues se refería a nuestra mente, ¿sí? Tenemos que cuidar el corazón, la mente, los ojos de nuestros hijos. Y es que hay una frase, hay un error, una creencia que he escuchado últimamente muy frecuente y me duele escucharla dentro de algunas iglesias y algunos líderes dentro de la iglesia, y es que creemos erradamente que si cuidamos a nuestros hijos, los vamos a hacer débiles. Y no es así. Yo coloqué ahí en el slide un roble. Un roble, intenta mover un roble grande, adulto. Es difícil, pero un roble no siempre fue así de fuerte. Y me encanta este ejemplo del roble. Antes lo hacía con una espada, pero el roble, junto con mi familia, lo estuvimos conversando y es mejor el roble. Y es que el roble, cuando es una bellotica, es débil. Está en su proceso de germinación, está creciendo su tallito y es débil. Si tú ves un roble chiquito, lo mueves, se daña, lo arrancas, se daña. Ese roble, cuando es muy pequeño, necesita todo nuestro cuidado. Necesita agua, necesita nutrientes, necesita un ambiente adaptado para que durante todo ese crecimiento, estando a salvo de todo su entorno, sus raíces puedan crecer, profundizarse más, arraigarse más, agarrarse muy bien, aún tener un muy buen fundamento, una muy buena base, un muy buen cimiento para empezar a crecer ahí para arriba y ser imparable. No quiere decir con esto que al estar pendiente de nuestros hijos no se vayan a descarriar, y tristemente hemos escuchado a lo largo de esta escuela de padres algunos testimonios de hice las cosas bien y mi hijo y mi hija se fueron. Por algo, Dios permitió que en la palabra estuviera la parábola del hijo pródigo. Que día hablaba con un amigo que es psicólogo y yo le preguntaba, porque estamos haciendo unos cursos ahí con ellos, y ¿por qué no aprendemos a partir de los consejos de los demás? Y él me decía, es que el comportamiento humano es aprender a partir de experiencias. Cerca del 90% de las personas, por más que tú les digas, es que no haga eso, hasta que no lo hagan y se den cuenta, oiga, sí, es que aquí hay un hueco, cuidado. Y dice, ay, sí, había un hueco. Son solo muy poquitas las personas que acatan esa recomendación y se ahorran muchas cosas. Entonces, ¿qué pasa? Porque la gente cree, no, debo meter entonces a mi hijo en una burbuja, porque es lo que dicen, yo no puedo meter a mi hijo en una burbuja. El mundo es cruel, tengo que exponerlo. Lo mencionábamos en una transmisión, estábamos en un aeropuerto y un señor gritando decía, no, es que cuando a mi hija le llegó el periodo, lo primero que yo hice fue, tome condones para que no quede embarazada. Decía, wow, o sea, ¿qué edad tenía la niña? No sé. Entonces, sí tenemos que cuidar a nuestros hijos, sí tenemos que, durante esas primeras etapas en donde ellos están formando su carácter, donde están formando sus creencias, tenemos que cuidarlos. Y cada vez más vemos cómo, y el pastor seguramente lo hablará ahorita hablando de toda esta Agenda 2030, cómo cada vez más se quieren meter en nuestro hogar, se quieren meter en nuestra familia y quieren quitarnos esa autoridad. Y puede que algunos digan, oiga, pero Camilo no iba a hablar de herramientas de control parental. Espérese, ya vamos para allá. Porque es que lo que necesitamos es cambiar ese paradigma de que creemos que no necesitamos cuidar a mis hijos, porque de nada me va a servir decirles, instalen un control parental así, si ustedes no ven que es importante cuidar a nuestros hijos. Y entender el por qué nos va a permitir también ser voceros de esto ante otras personas y tener la sabiduría para ir y decirle esto a otras personas y ser replicadores del mensaje. Entonces, tenemos que romper esa creencia de que cuando yo cuido a mi hijo lo hago débil y de que exponerlo a la maldad del mundo lo va a hacer más fuerte. No creo eso. Entonces, nosotros vamos a la palabra y la palabra dice que debemos ir contra la cultura.
¿Dónde lo dice Camilo? Leamos Efesios 6:4. Efesios 6:4 dice, y ustedes padres, ¿quiénes? Ustedes padres, nosotros padres, no hagan enojar a sus hijos, sino críenlos según la disciplina e instrucción del Señor. Ok, y ahí donde dice que debemos ir contra la cultura. Cuando Pablo dice eso, el contexto histórico en el que lo dice era un contexto en el grecorromano en el que los padres tenían la llamada patria de potestad y podían hacer lo que quisieran con sus hijos. Castigarlos y darles podían matarlos a golpes y no pasaba nada porque eran sus hijos. Sus hijos no tenían opinión. Sus hijos a veces ni valían. Si hacían algo que los deshonraba, no eres mi hijo, chao, mi hijo murió. Esa era la situación de esa época. Entonces, cuando Pablo dice, no hagan enojar a sus hijos, eso era como un... ¿Qué? ¿No haga enojar a mi hijo? ¿Por qué? Si mi hijo no... O sea, ir contra la cultura. ¿Cuál es la cultura de hoy en día? ¿Cómo aplicamos eso hoy? Pues no solo no enojarnos, porque pues ahora la cultura cada vez se está metiendo más, y la cultura que está diciendo, déjalo que decidan ser lo que quieran ser. Si se sienten niñas, pues si el niño se siente niña, déjalo. Y tenemos que evitar eso. El pastor lo repite mucho y es, en este país manda Petro, en mi casa mando yo. Nosotros tenemos que ser conocedores de la verdad para saber qué se permite, qué no se permite, qué dice la Biblia. Dice, críenlos según la disciplina, disciplínenlos e instrucción, instruyanlos en los caminos del Señor. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros como padres? Enseñarles principios bíblicos. ¿Cómo? No solo llevándolos a la iglesia una vez a la semana, porque ese es otro problema. Llevamos a nuestros hijos, o incluso nuestra relación con Dios, los llevamos una vez a la semana y el resto de la semana estamos escuchando reggaetón, estamos escuchando... Qué pena tengo ahí para los efectos, entonces no podemos eso. Tenemos que vivir una vida que refleje lo que creemos. Entonces, cuando nosotros vamos contra la cultura, empezamos a generar cambios y empezamos a mostrarle a nuestros hijos la verdad y empezamos a contrastar. No se trata de no hablar de las cosas. Nosotros vemos con mis hijos una película y esto conectamos con el siguiente punto, y es que nos vamos a tener que incomodar, nos vamos a tener que preparar, vamos a guiarlos y vamos a responder sus preguntas y guiarlos y volver a incomodarnos y volver a prepararnos, y eso es no descansa uno siendo padre, pero ¿quién da las fuerzas? Las da el Señor. ¿Quién da la guía? La da el Señor. ¿Quién da la sabiduría? La da el Señor. Si a alguno le falta sabiduría, pídasela al Señor y Él se la dará. Entonces, con nosotros, por ejemplo, con nuestros hijos, antes de ver una película, yo tengo que revisar bien qué película es. Y si hay alguna escenita así que de pronto se nos pasó, porque no me va a ver la película muchas veces, sino hay herramientas que nosotros en Todo Inicia en Casa compartimos mucho, donde podemos revisar qué películas son adecuadas o no, informándonos, viendo reviews, viendo diferentes cosas. Uno dice sí, no, y hay momentos en los que estamos viendo una película, paramos y aclaramos la información. Tenemos que estar preparados para tener esas conversaciones difíciles con nuestros hijos. Tenemos que sacar esas conversaciones y atenderlas a la luz de la palabra de Dios. ¿De acuerdo? Entonces, aquí quiero volver a mencionar el versículo que el pastor ha mencionado durante toda la escuela, Deuteronomio 6:20. Cuando te pregunten, les dirás, tenemos que prepararnos para que nos pregunten cosas. Tenemos que hacer de nuestro hogar un lugar seguro para que nuestros hijos se equivoquen. Tenemos que estar dispuestos a poner en práctica esa gracia inmerecida que nosotros mismos recibimos. Imagínese, acuérdese, ¿cómo fue su encuentro con Jesús? ¿Cómo fue ese cambio suyo de vida donde deciden caminar bajo los caminos del Señor y usted dijo, wow, tengo una vida llena de pecado, tengo todo esto? ¿Usted cree que Dios? No, hermano, usted sí. El colmo. No, lo recibió con los brazos abiertos. Esa es la parábola del hijo pródigo. Un hijo que se apartó y lo primero que hace al volver es el padre salir corriendo a abrazarlo, a darle un anillo, a vestirlo bien, a honrarlo.
Eso es lo que nosotros tenemos que proponer y fomentar en nuestros hogares, un espacio seguro para que nuestros hijos se equivoquen. Déjelo que se equivoque, pero en un espacio seguro. Hace unos días me fui con mi hijo a comer una pizza. Somos intencionales con mi esposa en eso, ella sale con la niña, yo salgo con el niño, a veces hacemos citas al revés donde mi esposa sale con el niño, yo con la niña, después ellos se quedan viendo una peli y nosotros nos vamos de noche cita y nos tomamos un cafecito y hablamos los dos, nos movemos mucho así y estaba yo jugando con mi hijo, nos fuimos a comer una pizza y llevamos un ajedrez y estábamos jugando ajedrez. Y me tenía contra las cuerdas, acorralado. Yo dije, este chino me ganó. Y estábamos apostando el bordecito de queso. Y dije, perdí mi bordecito de queso. Y se me ocurrió una enseñanza, aprovechar eso para enseñar. Y empecé a decirle, uy, no, si tú mueves algo mal, te gané. Me tenía contra las cuerdas. Y movió algo y le dije, uy, no, ya perdiste. Y claro, el 13 años dijo, y me le logré salir y le gané. Y le di una enseñanza, hijo, me tenías acorralado, pero jugué contigo y quiero que sepas que si tú estás seguro de ti, no te hagan dudar los comentarios de las otras personas. Al final le dejé que se comiera el borde de queso, pero le di una enseñanza, ¿sí? Entonces, pidámosle sabiduría a Dios para que podamos poner en práctica más su gracia, ¿sí? Me encantó el ejemplo que el pastor dio hace unos días en una de las preguntas, y es que pues fue una invitación y espero la persona lo haya tomado de esa forma, y es no seamos el que esté a cada rato juzgando. Nosotros no somos jueces de nuestros hijos, nosotros somos guías. Instruyanlos, guíenlos, no juzguenlos. Él tiene un juez. Dios no tiene nietos, Dios tiene hijos. Entonces miremos de qué forma podemos ser estratégicos, acercarnos a su corazón para instruirlo por el camino correcto, ser ejemplo en todo momento. Camilo y el control parental, ya vamos para allá. Entonces, empecemos ahora sí. Internet, ¿es bueno? ¿Es malo? Internet es una herramienta. Nosotros vemos ahí un martillo. ¿El martillo es bueno? No. ¿El martillo es malo? No. Depende del uso que le damos. Si yo agarro ese martillo y ¡pum! Le doy en la cabeza a alguien, le estoy dando un mal uso a una herramienta. Si yo agarro ese martillo y lo utilizo para poner un clavo, pegar dos maderas, para guardar un clavito que está salido para que alguien no se lastime, le estoy dando un uso correcto a la herramienta. Y hoy en día hay mucha gente que le hace un mal uso al Internet. Entonces debemos entender primero que Internet es una herramienta, no es ni bueno ni malo. Entonces, ahora, Camilo, ¿yo cómo voy a implementar todo esto si yo no soy experto en lo digital? ¿Cómo voy a implementar un control parental? Y se la tengo fácil. Mire hacia atrás. ¿Qué Dios ya le ha permitido aprender? O sea, ¿qué le ha permitido Dios aprender a usted? ¿Cómo lo cuidaban sus papás? ¿Cómo le enseñaron a montar bicicleta? Su papá no le dijo, tome una bicicleta, usted es bueno para eso. Ay, esta generación ya viene con el chip, hágale, monte, chao. No, yo me acuerdo, mi papá se fue cuando yo tenía 6 años, pero me acuerdo que me enseñó a montar bicicleta. Y era la bicicleta de rueditas. Y ahí, mientras uno cogía confianza y después le quitaba una ruedita y dele. Y después las dos y uno dele. Y cuando uno se dé cuenta, ay, no hay nadie, y pum, se caía uno y dele. Pero estaba ahí, nos acompañaba en el proceso. ¿Cómo fue ese acercamiento a los dispositivos móviles con tus hijos? ¿Se lo soltaste ahí? ¿Usted ya viene con el chip? Hágale. No, acompañemos a nuestros hijos en ese proceso. Y van a ver lo mucho que en ese proceso aprendemos. Involucrémonos en sus vidas, estudiemos, revisemos diferentes contenidos, leamos diferentes artículos. Hoy en día con los cambios tecnológicos, el último año con la inteligencia artificial, han sucedido un montón de cosas que hoy en día nuestros mismos hijos y jóvenes están usando para mal. Hace unos días salió un video viral en internet de un chino que presentó su tarea de inglés en italiano. O sea, ya ni leen, cogen, copian, lo pasan por inteligencia artificial, lo pegan y chao. El aprendizaje o la forma en la que hoy se educa en los colegios está cada vez más mal, pero esto no es el tema de esta ocasión, porque ya los chinos no se interesan en aprender. Pero volviendo al tema, a nosotros nos acompañaban, a nosotros nos guiaban en el proceso, nos mostraban ese camino. Yo me acuerdo mucho cómo mi mamá me enseñó a montar en bus. Mi papá se fue cuando teníamos 6 años, mi mamá fue la que nos
sacó adelante, nos enseñaba y constantemente íbamos, yo viví en Bogotá mucho tiempo, no sé si se nota, pero mi mamá me enseñó a montar en bus en esa época, yo tenía cerca de 14 años y las primeras veces iba conmigo, nos sentábamos, teníamos que tomar un bus por toda una avenida que se llama la Avenida Boyacá, hasta el otro lado, hasta el sur de Bogotá, pero pasábamos por 4 puentes, por el puente de la 26, el de la Esperanza, el de las Américas, el de la 1 de Mayo y ya al final el de la autopista sur lo pasábamos encima. Entonces ya me decía, vea, cuente un puente, 2 puentes, 3, 4. El que subimos, usted cuenta un semáforo y ya cuando ve el segundo semáforo, timbra. Y me pregunta, bueno, ¿dónde nos bajamos? Y estaba ahí en el proceso. Ya después, que ya vio que yo ya sabía el camino y eso, y ya por X o Y motivo, me dijo, hágale, váyase. Me recomendó con el del bus, le dijo a mi tía que estuviera ya pendiente y me supe dónde bajar y ya así fue, un acompañamiento constante. No fue, súbase que usted sabe, no. Y hoy en día estamos haciendo eso creyendo que nuestros hijos saben cómo cuidarse en Internet solo porque saben utilizar el dispositivo y no es así. Hace poco salió un video de un chimpancé que manejaba Instagram y decían, oh, wow, superdotado el chimpancé. No, tremendos los ingenieros detrás de Instagram que hacen que eso sea fácil de usar. Usted pone a un bebé con un celular y él lo mueve, lo manipula. Pero no es porque sea superdotado, ni el niño genio, como hablábamos hace unos días en una de las sesiones. Es porque es muy intuitivo. Pero el hecho de que lo pueda manejar no es que se sepa cuidar. ¿Sí? Eso es tan absurdo como creer que porque nacieron en la época de los carros tome su licencia y arranque a conducir. Entonces necesitamos guiar a nuestros hijos, necesitamos acompañarlos, necesitamos mostrarles ese camino. Pero Camilo, ¿cómo se lo mostramos si yo no lo sé? Si yo de eso no sé. Muchas veces como padres creemos eso. Hoy vamos a saber 3 cosas importantes. Lo que tenemos que saber antes de tener un control parental, lo que es un control parental y por qué debo utilizarlo y lo que debo saber después de haber implementado un control parental. Entonces, lo primero que debes saber antes de tener un control parental y es esto, el poder de la oración. Ora por tus hijos. Camilo, ¿y esto qué tiene que ver con control parental? Ora por tus hijos. No dejes de orar por tus hijos. Y si no estás orando por tus hijos, empieza a orar por tus hijos. ¿Por qué? Porque la oración del justo es poderosa y eficaz. Porque una oración puede cambiar la vida de tu hijo. Porque esa oración por tu hijo lo puede guiar a que en el momento en que esté a punto de hacer algo, el Espíritu lo guíe a hacer lo bueno. No dejes de orar por tus hijos. Antes de instalar cualquier control parental, ora por tu hijo. Después de instalarlo, ora por tu hijo. Ora en todo momento por tu hijo. Sé un ejemplo en el uso de la tecnología. Aquí vemos una foto de un niño tomando un jugo y el papá pegado al teléfono. ¿Cómo estás siendo ejemplo? Eso te resta autoridad. Quiero que lleves esto en tu mente. Siempre vas a ser ejemplo. Un ejemplo bueno o un ejemplo malo. Tú decides qué tipo de ejemplo ser. Como les dije, mi papá, ya lo perdoné, ya estamos bien, pero se fue cuando tenía 6 años. No estuvo nunca presente. Él fue un mal ejemplo o fue un buen ejemplo de lo que no hay que hacer. Porque yo vi crecer a mi mamá sacándonos adelante, sufrí un montón de cosas que ya Dios ha venido sanando, pero llegó un punto en que yo dije, yo no quiero hacer eso para mi vida. Yo no quiero hacer eso a mis hijos. Y lo peor de todo es que lo estaba haciendo antes de llegar a los caminos del Señor. No aprende uno, ¿no? A veces. Entonces te damos ejemplo en todo momento. Si ponemos una regla, los primeros que la cumplimos somos nosotros. ¿Por qué? Porque si no le estamos dando autoridad a ellos para que nos reclamen. Yo les digo a mis hijos, si ustedes ven que yo estoy cumpliendo una regla, reclámenmelo, exíjanmelo. Nosotros pusimos una regla, el que saque el celular en la mesa gasta el postre. Y me han puesto a gastar postres porque a veces una notificación del trabajo y todo eso. Entonces exijámosles a ellos y no seamos autoritarios para salirnos de esa. Seamos ejemplo. Enfoquémonos en la relación de Dios de nuestros hijos. A mí lo del control parental, si yo le enseño a mi hijo a fortalecer su relación con Dios y a enfocarse en su relación con Dios, él va a ejercitar
el dominio propio, él va a ejercitar el amor, la alegría, la paciencia, la amabilidad, la bondad, todo eso, y va a tener una fuente a quien consultar en momentos de dificultad, va a ser fuerte en su Espíritu Santo y en esos momentos de debilidad y de lucha va a ser ese Espíritu Santo fuerte y lo va a guiar, ¿sí? Enfoquémonos en eso. ¿Por qué digo todo esto antes del control parental? Porque es que ya podemos hablar de qué es un control parental. El control parental es una herramienta, pero no es infalible. La mayoría de búsquedas en Internet que se hacen sobre temas de control parental es cómo quito el control parental, cómo desactivo el control parental, cómo anular el control parental. ¿Por qué? Porque de pronto muchas veces el control parental fue impuesto como una obligación. Ya, y no se manejó de la forma adecuada. Nosotros debemos decirle a nuestro hijo, mira, en este mundo hay cosas que no es adecuado que veas porque te va a abrir un montón de puertas y te va a causar dolores. Deuteronomio 6:20. Cuando te pregunten les dirás, en el pasado éramos esclavos. Ay, me encantó una vez una prédica que el pastor decía, mostraban las llagas, las heridas en la espalda de los latigazos que les daban y decía, mira hijo, estas son las heridas. O sea, obviamente está profundizando en lo que decía la Biblia, pero mira, cuéntale tu pasado, cuéntale tu dolor y cuéntale, yo te amo, hijo, y yo no quiero eso para ti, por eso te cuido. Y va a ser difícil, mira, la misma palabra de Dios dice en Hebreos 12, es que va a ser difícil cuando yo te corrija, pero lo hago porque te amo. Entonces, cuando tú le pones un control parental, cuando tú le pones unos límites y cuando tu hijo tiene una relación con Dios y entiende el poder que tiene la palabra de Dios en su vida, él va a afanarse por honrarte, por agradarte, por cuidar ese mandamiento que le trae promesas más adelante. Habrán momentos difíciles, pero siempre va a ser diligente en cuidar esa relación con Dios y un control parental lo va a ver como un aliado a cuidarse también. Y si llegamos a imponerlo, pues va a ser muy difícil. Porque la fácil, meten un celular de contrabando. Hoy en día cualquiera, no, préstame el celular y acceden a escondidas. Entonces, si yo me enfoco en pastorear el corazón de mi hijo, en orar por él, en guiar su corazón, en fortalecer su relación con Dios, ese tipo de cosas le va a costar cada vez más hacerla porque va a ir en contra de su hay una lucha, una naturaleza luchando en él, pero de su espíritu también va a estar ahí luchando. El Espíritu Santo va a estar ahí luchando también esa batalla y guiándolo. Entonces, nosotros tenemos que entender, la tecnología no reemplaza las enseñanzas de los padres. Yo les voy a mostrar ahorita paso a paso cómo configurar un control parental, cómo lo uso yo con mis hijos. Pero eso no va a reemplazar el que yo esté ahí pendiente con ellos, el que yo sea intencional en fomentar esos espacios. Perdónenme que hable de mí, pero pues es la experiencia que he podido tener para demostrarles que se puede, ¿sí? Pero se puede haciéndolo intencionalmente. A mí me gustó mucho el tema de la siembra y la cosecha. Y lo entendí mucho cuando tuve la oportunidad de no solo viajar con el pastor José Ordóñez, sino de ver todos esos proyectos de la construcción de los centros de contemplación cristiana en sus orígenes, cuando solo era un lote lleno de maleza, de yuyo, de maleza, y me decía, aquí va a ir esto, aquí va a ir esto, aquí va a ir esto. Yo decía, wow, Dios, qué visión le has dado a este hombre. Y hoy va 1 o 2 años después y ve eso donde dijo que iba a estar y eso, y yo decía, wow. Pero me llamó la atención algo, ver ese terreno lleno de maleza. Él no empezó a construir sobre la maleza. Nosotros hoy como padres tenemos que ser conscientes que estamos cosechando lo que hemos venido sembrando, en general. Y no podemos empezar a sembrar algo si no retiramos todo eso. Hay que empezar a pedir perdón, hay que empezar a corregir las cosas, hay que entender que es un proceso. No pretendan que porque ya hoy terminamos la escuela para padres, ya mañana todo es, creo que este es el sonido. No, perdón, es este. Todo es mágico, ¿no? Inicias un proceso de transformación. Te das cuenta ahora de que, oye, sí, hay cosas que tengo que corregir. Llegaste a ese terreno y viste la maleza. Y puede que ya sean árboles grandes de maleza.
pues te toca empezar a arrancarlos de raíz y a limpiar ese terreno y empezar a prepararlo para sembrar algo nuevo y cuidar eso nuevo que siembras y ser constante, aprovechar el proceso, disfrutar el proceso y a su debido tiempo cosecharán si no sean por vencidos, dijo Pablo, no se cansen de hacer el bien. Entonces, eso tenemos que hacer como padres. Cambiar todas esas cosas, cuidar el corazón de nuestros hijos, enfocarnos en su relación con Dios paso a paso, poco a poco. Y van a ver los resultados. Por eso les decía, esto va a cambiar la generación de aquí en adelante si ustedes deciden aplicarlo. Pero bueno, ¿qué debemos saber después de haber implementado un control parental? Aquí ya lo implementamos y lo vamos a ver en un videito adicional que les voy a compartir paso a paso, que me tomé la tarde de hacerlo, organizarlo, mostrarles cómo lo configuro con mis hijos. Se los voy a enviar. ¿Por qué? Porque si ustedes entienden esto que les estoy hablando y que Dios me ha permitido la oportunidad de ver a lo largo de todo este tiempo, viendo diferentes escuelas de padres, consejerías, cosas que vemos con el pastor en los diferentes viajes y analizarlo, interiorizarlo, además leer, nos vamos a dar cuenta que eso va a ayudar un montón. Entonces implementamos el control parental, pero eso no termina ahí. Después de haberlo implementado, nosotros tenemos que entender eso. No es un cambio de la noche a la mañana, es un proceso. Y ese proceso también va a implicar que tenemos que estar constantemente personalizando esa herramienta, ajustando los límites. A mí me encanta el ejemplo de la cometa, no sé si lo han visto. Tú arrancas a volar una cometa y no la dejas ahí. La cometa empieza a pedir y tú le vas soltando. Pero le soltaste mucho, le vas recogiendo para que no se caiga y vas ahí. Y así es con la vida de nuestros hijos, ya en esa fase de tenemos un celular, tenemos que darle un celular por X o Y motivo y ahorita vamos a analizar unas preguntas antes de tener un celular. Y eso es, fortalezcámonos en ese proceso. Cuando tú ya tienes configurado el control parental, vas a tener que entrenar el control parental. Y en el video que les digo que les voy a dar, está explicado, entonces no voy a profundizar en eso. Pero sí quiero profundizar en esto para empezar a terminar y es las preguntas que nos tenemos que hacer antes de darles un dispositivo móvil a nuestro hijo. ¿Es necesario que mi hijo tenga teléfono en este momento? Ojo, ahorita la moda es que, por lo general por lo que piden es que mis amiguitos lo tienen y empiezan a inventar un montón de excusas. Así somos nosotros los adultos cuando queremos algo. Ay, no, amor, es que si yo compro este tarro me va a tener el agua fría, este tarro no va a hacer que se ríe. Y uno vende todas las ideas de lo que queremos. Nuestros hijos son iguales, ¿sí? Entonces, no, es que yo necesito un teléfono porque esto, porque esto, porque esto, pero en realidad es necesario que mi hijo tenga un teléfono en este momento. ¿Por qué? ¿Qué puertas estoy abriéndole ahí? Mi hijo está preparado para asumir la responsabilidad que conlleva tener un teléfono. No es solo tome, manéjelo. Cuando tú le entregas un dispositivo de estos a tu hijo, le estás abriendo una puerta enorme. Curiosamente, esto se llama teléfono, pero ya ni se usa ya la gente cada vez menos habla. Esto es una computadora conectada al mundo, a internet. A través de un teléfono de estos, tú puedes estar hablando en tiempo real con cualquier persona en el otro lado del mundo. Tú puedes estar compartiendo tu ubicación en tiempo real con otra persona. Esto abre un montón de riesgos en internet. Nosotros constantemente estamos dando cursos de alfabetización digital. Suena raro, pero sí es. Enseñamos a padres diferentes riesgos para primero que ellos eviten caer en ese tipo de cosas como estafa, suplantación de identidad y un montón de riesgos, cómo puedan cuidar a sus hijos y ahí les enseñamos ese tipo de cosas, ¿sí? Entender que no es solo tome para que juegue, sino todos los riesgos a los que está expuesto y cómo yo estoy preparado para guiar a mi hijo en eso y cómo él está preparado para entender la responsabilidad que eso lleva. Imagínense entregarle un carro a un niño. Sale y atropella a alguien, lo mató, se le acabó la vida porque se fue para la... Imagínense eso. Esto se puede hoy en día no atropellar a alguien, pero tiene poder para hacer cosas bastante delicadas que atenten contra otras personas. El ciberacoso. Hoy en día la gente cree que es chistoso, pero hay personas que se terminan suicidando por el excesivo
bullying que se les hace y nunca alguien estuvo ahí pendiente para guiar a esa persona. Entonces es un tema muy delicado. Conozco los riesgos a los que están expuestos mis hijos al tener acceso a ese dispositivo móvil. Como les decía, no es solo téngalo para que se comunique con los amiguitos, sino todas las puertas que se abren. En Argentina, hace unos años pasó un caso de grooming. Grooming. ¿Qué es el grooming? Es un adulto que se hace pasar por niño para conversar con niños con la intención de abusar de ellos. Entonces era un adulto de cerca de unos 26 años que empezó a chatear por internet, a prestar atención y a escuchar a una niña de 15, creo que era, de la misma región. Se ganó su confianza, quedaron de verse por internet, pues en la vida real quedaron de verse y la abusó de ella y la mató. Y los padres, ay no, yo no sabía que ella tenía cuenta. ¿Mm? Entonces, ¿somos conscientes de esos riesgos? No quiero tampoco meterles miedo, pero ¿estamos preparando a nuestros hijos para esas cosas? ¿Le decimos qué debe hacer cuando alguien le diga que no nos cuente? El pastor Ordóñez enseña una frase que a mí me encanta y que la replico también y que se las invito a que la repliquen, y es decirle a nuestros hijos: cuando alguien te diga que no le cuentes a tu papá o a tu mamá, corre, estás en peligro, ven y cuéntame. Pero entonces, como papá, ¿cómo estoy reaccionando yo cuando mi hijo viene a contarme la verdad? Sí, papá, es que fui yo el que dañó eso. La primera vez me lo cuenta y se aguanta el regaño, pero la segunda solo me va a decir lo que yo quiero oír. Y muchos papás, he escuchado historias tristes, dolorosas, acompañando en estos procesos. Una vez se escucha un montón de historias y uno dice, wow. Y papás decían, pero no lo notamos, ella nos contaba todo y no sabíamos que estaba pasando eso. En esa época, no sé si recuerdan, hace un par de años, como por 2018, 19, 20, 2018, 19, el tema este de la ballena azul, donde había un reto viral en internet donde muchos chicos terminaban suicidándose, pero era justamente por una cantidad de cosas que la misma gente en internet los aislaba, los hacía sentir mal, los extorsionaba, y la presión de ellos era terminándose, quitándose la vida. Me acuerdo que conocí de una historia de una mamá que no estaba involucrada en la vida de su hijo, daba comandos, lo veía normal, y el niño le dijo que necesitaba una soga para una clase de educación física y se la dio, normal. Cuando al llegar a la casa, vio para qué usó el niño la soga. Y esa era una historia tremenda. Y uno dice, ¿dónde estoy como papá en la vida de mis hijos? Hoy tenemos un problema, y es que tenemos padres demasiado ocupados para preocuparse por sus hijos. Entonces, miremos eso. ¿Tenemos límites claros para nuestros hijos? No es solo entregarle un celular y ya. Pongamos límites. Ya lo hemos hablado a lo largo de la escuela. Y les voy a regalar un formato de contrato que tenemos, que diseñamos en Todo Inicia en Casa para estos casos de entregarle un dispositivo a tu hijo. Recomendamos, igual que el pastor José Ordóñez, no le entregues o le compres un teléfono para él o ella. Cómpralo para ti y se lo entregas con un contrato en el que le estés hablando de los límites, de los riesgos, de las consecuencias si no respeta ese contrato, y que lo firme y que hagan un acuerdo. Bueno, eso va a ayudar a preparar a tu hijo a más adelante cuando haga un contrato laboral y todo este tipo de cosas. Y si tú le pones una consecuencia, cúmplela. Pastor José Ordóñez lo explicaba hace unos días. ¿Manejamos el tiempo en pantallas? ¿Cómo lo manejamos? Aquí yo quiero comentarles una pequeña historia de cómo Dios me dio una idea para manejar el tiempo con mis hijos. Lo llamamos, a falta de un mejor nombre, el tiempo es oro. ¿Y en qué consiste el tiempo es oro? Es que se volvió nuestra moneda de cambio. Ellos me dicen, bueno, ¿cómo surgió la idea? Yo necesitaba estimular en ellos la lectura. Entonces dijimos, a partir de esta fecha vamos a implementar esto, y se lo vendimos como un juego. Vamos a hacer esto. Tú lees y te ganas tiempo de pantalla. Si lees media hora, te ganas media hora de pantalla. Pero ojo, si lees en inglés, tienes un potenciador del 1.5. Es decir, que si lees media hora, tienes 45 minutos. ¡Wow!
Si comes vegetales, también tienes un potenciador del 1.5. Entonces estimulábamos cosas que en ellos queríamos desarrollar y ganaban tiempo en pantalla. Pero teníamos reglas para redimir el tiempo en pantalla. Y entonces decíamos, solo puedes redimir tiempo en pantalla máximo 30 minutos al día. Ok, pero solo puedes redimir tiempo en pantalla si tu cuarto está organizado, si te has bañado, si cumpliste con tus deberes. Solo puedes redimir tiempo en pantalla jugando este tipo de actividades con papá. Entonces yo organizaba mi agenda, mi tiempo y todo eso. Entonces yo estaba ya jugando Fortnite con ellos, jugando Stumble Guys y jueguitos así de muñequitos y ahí pendiente, involucrados, y aprovechaba ese espacio en la agenda para poder compartir con ellos. Y claro, algunos van a decir, no, Camilo, eso suena muy bonito, pero pues yo no trabajo en casa. Pero mira qué espacios puedes fomentar con tus hijos. Yo durante 2 años estuve viajando todos los fines de semana con el pastor José Ordóñez, pero aún así lograba tiempo entre semana para estar con mis hijos. Y no tienes que hacer lo mismo. Encuentra estrategias. ¿Qué quieres estimular en tus hijos? Estimula la lectura y hazles ese cambio. No, es que ya mis hijos están muy grandes. Bueno, es más difícil implementar estas cosas. Empieza a pedirle perdón. Hijo, perdóname, durante todo este tiempo me he equivocado porque no he podido implementar estas cosas de forma correcta. Hagamos ajustes, hagamos cambios, miremos esto. Háblenles. Ellos entienden. Sean honestos, sean sinceros. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Explíquenles. Yo a veces le digo a mis hijos, oremos porque es que no sé qué hacer. Obviamente, acorde a la edad, tampoco es para llegar a preocuparlos, pero oremos por esta situación económica. No estamos llegando a fin de mes, tú quieres esta clase de ballet, hagamos eso, involúcrenlos en esas decisiones y cuando Dios conteste esas oraciones, háganselo saber a ellos. Es la mejor forma de predicar también. Wow, oramos por esto y Dios nos contestó. Ojo, tampoco nos vayamos al extremo de que todo lo que tenga que orar Dios me lo tenga que contestar, porque eso también es una mala praxis, pero pues no estoy aquí para hablar de eso. Estamos hablando de manejo del tiempo. Pídanle a Dios ideas para administrar el tiempo en casa. Si tienen hijos chiquitos, pueden implementar esa. Estoy por hacer un video donde explico paso a paso cómo se ocurrió la idea, porque tenemos incluso unas plantillitas para llevar eso y es muy bacano ese juego de, papi, leí esto, ¿y de qué te trata lo que leíste? Y todo el tema. Voy a redimir. Y ahorita estoy implementando la versión 2.0 donde ya pueden leer más y pueden empezar a ahorrar. ¿Sí? Y después del ahorro les va a enseñar intereses y todo eso porque pues ya es un poquito más avanzado y ya llevamos cerca de 2 años con esa metodología. Pero es ser intencionales y compartir ese tipo de cosas con nuestros hijos. ¿Y qué nos va a obligar? ¿A incomodarnos? Sí, porque puede que lleguemos cansados del trabajo, pero lo vale por cuidar a nuestros hijos. ¿Estoy preparado para supervisar el uso que mi hijo le haga al teléfono? El control parental es una herramienta, pero ¿qué pasa cuando el control parental te avise que tu hijo o tu hija acaba de hacer una búsqueda de contenido inadecuado en Internet? ¿Cómo vas a enfrentar eso? Por eso tenemos que prepararnos. ¿Estoy dispuesto a retirar el teléfono si mi hijo no cumple con las reglas o no lo usa de manera responsable? Tristemente, la mayoría de las personas o los primeros que se desautorizan son los mismos padres. Ponen una regla y después, bueno, sí. Y nos han llegado un montón de casos de qué hago, que incluso, mira, yo tenía, y les mostramos el jueves pasado, todo este montón de preguntas son preguntas que recibimos en esas escuelas de padres. Y ahí estamos trabajando en la creación de contenido para responderlas. Unas las respondemos en los podcasts. Y una de esas preguntas era, ¿qué hago? Le quito el iPad a mi hija, insiste hasta que me canso y bueno, tómelo. Te estás desautorizando. Y la niña ya sabe que tiene que insistir un poquito más hasta que te canse y ya. Seamos estratégicos. Pidámosle sabiduría a Dios, herramientas. Nosotros somos esa familia y no quiero que nos vean como el, ay, sí, qué belleza. No, sino que hemos sido intencionales, que en los restaurantes no estamos al teléfono así. Somos el que está jugando sapo, sapito, sapo, el que lleva cartas, el que lleva un juego de mesa y aprovechamos esos tiempos. Háganlo, están a tiempo. Hay una frase que me encantó, no sé quién la dijo, soy malo para recordar esas frases, pero dijo, el mejor momento para sembrar un árbol fue hace 20 años y el segundo mejor momento es hoy. Si no has hecho todo esto, estás a tiempo de empezar a hacerlo hoy y ser constante en esos cambios que tienes que empezar a hacer. Pero
respétate, respeta tu palabra, respeta tu autoridad. Empieza por ahí. ¿Conoce mi hijo cómo reaccionar ante el ciberacoso o contenido inapropiado? ¿Entiende mi hijo que lo que publica en internet puede tener consecuencias a largo plazo? ¿Estoy preparado para enseñar a mi hijo sobre el equilibrio entre el mundo digital y el mundo real? ¿Tengo claro cuál es el propósito de que mi hijo tenga un teléfono más allá de su entretenimiento? Háganse estas preguntas. ¿Le he hablado a mi hijo de privacidad? Empezamos con 2 de Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, corregir, reprender, instruir, a fin de que el siervo del Señor esté enteramente capacitado para toda buena obra. La Biblia enseña un montón de cosas. Léela. En nuestros cursos de alfabetización digital, que la próxima semana vamos a iniciar una nueva temporada, en pandemia hicimos un montón, eso fue genial. En esos cursos enseñamos a encontrar esas cositas dentro de la Biblia. Por ejemplo, cuando Dios le dice a Samuel que vaya a ungir a David como nuevo rey, él le dice, ve y unge al nuevo rey. Y Samuel le pregunta, pero Señor, ¿y si el rey me pregunta para dónde voy, yo qué le digo? ¿Me puede matar? Donde le diga que voy a ungir otro rey, dile que vas a ir a ofrecer un holocausto. Espere. O sea, ¿Dios le dijo a Samuel que mintiera? No. Dios le enseñó a Samuel privacidad. No tienes que contarle a todo el mundo. ¿Estamos enseñándole a nuestros hijos privacidad? Hijo, tú no tienes que contarle esto a todo el mundo. Obviamente siendo ejemplo, tú tienes que contarme eso a mí. Tú cuentas conmigo, tu papá te ama, tu papá te cuida, tu papá quiere lo mejor para ti. Pero tu amiguito no tiene que saber las cosas que aquí suceden. O no tienes que salir a contarle esto a todas las personas. Enseñarle privacidad. ¿Sí? Estas son cosas, yo con mis hijos a veces tengo conversaciones y digo, estas son cosas que solo se quedan en los MEPI. Nosotros somos los MEPI, Medina, Pinilla, los MEPI. Y ya vamos formando poco a poco eso. Pero es que desde chiquitos hemos sido intencionales y tú estás a tiempo de hacerlo. Ya para terminar, quiero hablarles de que esto inicia en casa. Porque es que tú eres quien elige si este camino lo quieres recorrer solo o no. ¿Por qué? Porque hay diferentes herramientas. Entonces, si les parece bien, les voy a mostrar cómo nosotros en Todo Inicia en Casa podemos ayudarles a caminar de forma en la que tú puedas educar a tus hijos y afectar a tus futuras generaciones para la gloria de Dios. Todo Inicia en Casa nace como una comunidad de familias. No es algo que hoy está siendo público, pero desde el 2019 llevamos trabajando con diferentes familias. Cuando íbamos a lanzar ese proyecto, me vi una prédica del pastor José Ordóñez que súper recomiendo, que se llama Generación del Silencio, y sentí en mi corazón que Dios me dijo, quiero que trabajes con él. Yo trabajaba en Google y yo le dije, ¿en serio? Y lo empecé a buscar y llamé su atención y hablamos, y pues cuando Dios te da una instrucción, prepara todo el camino, porque Él me dijo, hoy estaba orando en esta misma silla por una persona como tú, y mira, y empezamos a trabajar. Al día siguiente de que Dios me dijo eso, empezamos a trabajar. Y llevamos 2 años, hemos formado una gran amistad, hemos aprendido un montón. Yo de él y sé que él algo de mí. Entonces, ese proyecto de Todo Inicia en Casa se pausó. Todo ese conocimiento lo volcamos en el ministerio de José Ordóñez Cristiano y, como les comentaba, salieron todas estas plataformas que hoy ustedes pueden disfrutar. Pero ya este es el momento de hacer público mi ministerio, y con la bendición del pastor José Ordóñez, como lo hizo públicamente en la transmisión, y a lo cual le agradezco el permitirme estar aquí en este espacio, demostrarles qué hacemos en Todo Inicia en Casa. Nosotros somos una comunidad de familias que valoran y defienden el diseño original de Dios para la familia. Ofrecemos apoyo, inspiración, recursos, cursos, podcasts, herramientas para criar a tus hijos y construir un hogar basado en principios bíblicos.
A eso es lo que nos vamos a poder dedicar mi esposa, mi familia y yo de aquí en adelante de tiempo completo. Y se ha venido construyendo paso a paso y tú puedes hacer parte de eso. ¿Cómo funciona esto? Y ya para terminar, en este código QR que tú puedes escanear o entrando a todoiniciaencasa.com está la información principal, está en crecimiento este sitio web. Como les digo, empezamos públicamente hasta hace poquito, pero tenemos un montón de recursos que estamos empezando a sacar de todo ese archivo privado y ponerlos en internet. La otra semana vamos a iniciar un curso de alfabetización digital, a diferencia de esta escuela que es en vivo, es asíncrono, es decir, tú vas a empezar a tener acceso por goteo a ciertos cursos. Por goteo es que cada día se va liberando un contenido y lo vas a poder ir viendo en tu tiempo. Y pues obviamente eso va a facilitarte que lo estudies en cualquier momento. Pero es una comunidad a la que tú puedes acceder por medio de una membresía de pago mensual, a la cual tendrás acceso a todos a nuestros cursos, guías, acceso a una comunidad de padres cristianos privada en donde vamos a poder asesorarte, escucharte, guiarte, darte herramientas. Vamos a tener podcast solo para miembros, sesiones de preguntas y respuestas y constante actualización del contenido. Hay algo que estamos haciendo en diferentes organizaciones y que vamos a empezar a hacer y son escuelas de padres. Este se llama Cuarta Escuela para Padres. Las que hacemos nosotros son escuelas de padres y son pequeñas cápsulas, tips, recomendaciones sobre diferentes temas. Todo eso va a estar disponible en la comunidad Todo Inicia en Casa, a la cual pueden acceder desde todoiniciaencasa.com. Entonces, no siendo más y presentándoles esto, yo quiero darte las gracias, Pastor, por la oportunidad que me estás dando aquí de hacer público este ministerio y gracias por todo.